En el lenguaje de programación C++ existe un punto donde llegamos a ver herencias y nos preguntamos, ¿pero qué es eso y cómo se aplica? Pues para ello, primero tenemos que saber qué es la herencia. La herencia en la vida cotidiana es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten a alguien. Veamos un ejemplo. Un hijo hereda de sus padres ciertos rasgos físicos como el color de ojos o cabello. Veamos otro ejemplo. Todos los vehículos tienen características comunes como ruedas, motor, frenos, color, entre otros. Pero hay tipos de vehículos como carro, motos, bicicletas que heredan esas características y agregan las suyas propias. Pues esto sucede de la misma manera en la programación y aquí usamos las clases. Por ejemplo, una clase presencial hereda atributos y métodos de la clase de estudiante, como el nombre, código, y aquí crea sus propios atributos como trabajo y examen. Entonces, en la vida real diaria es transmitir lo que ya existe para no empezar desde cero. Igual que en C++ sería un código para reutilizarlo y adaptarlo a nuevas necesidades. Hoy usaremos un ejemplo de programa simple y trabajaremos con James y con Philly. James es un estudiante presencial con unas notas de trabajo de 2.3 y examen 3.6 y él quiere saber cuál es su definitiva. Tenemos a Philip, que es una estudiante a distancia, con notas de tareas de 3.2 y proyectos de 2.8, y también quiere saber cuál es su definitiva. Para ello vamos a crear un programa con los siguientes criterios. Primero vamos a tener dos clases de estudiantes según su modalidad metodológica, ya sea presencial y virtual. Los estudiantes presenciales obtienen su definitiva promediando su nota del examen y trabajos y los estudiantes virtuales obtienen su definitiva promediando su nota de tareas y proyecto. Y vamos a resolver los ejercicios con librerías propias, es decir, que nosotros mismos le vamos a crear. Debe haber un constructor vacío con parámetros y constructores. Se debe aplicar el instanciamiento y la herencia en C++ y al ejecutar el programa debe solicitar a qué tipo de modalidad pertenece el estudiante y mostrar la nota definitiva. Pues aquí tenemos nuestro programa con los criterios solicitados. Primero tenemos el archivo de cabecera o biblioteca creada que se llama estudiante.h. Y en las primeras dos líneas de código evitamos que el archivo se incluya más de una vez. Y tenemos nuestras librerías para entrada y salida de datos y nuestra librería para las cadenas de texto. Y usamos el namespace std que permite usar strings, cout, etcétera, sin escribir el std. Tenemos nuestra definición de la clase base estudiante y tenemos nuestros atributos protegidos, que va a ser el nombre del estudiante y el código del estudiante. Y tenemos nuestro constructor por defecto, constructor por parámetros y nuestro destructor. Y asignamos el valor al nombre, el valor del código y volvemos el nombre del código y hacemos la finalización de la directiva de inclusión. Y continuamos con otro archivo de fuente que se llama estudiante CPP. Y este y el anterior código nos sirven como modelo general de un estudiante y se usa como la clase base para crear otros tipos de estudiantes, como su modalidad de estudio, los cuales heredarán sus atributos y funciones. ¿Qué vemos en este código? Aquí llamamos al constructor estudiante que guarda información básica y se crean dos atributos que va a ser el nombre y el código. Este tiene dos constructores. Uno vacío que deja el nombre y código en blanco como se observa, otro con parámetros para crear un estudiante con nombre y código desde el inicio y tiene un destructor vacío que podría usarse más adelante si se necesitara liberar memoria u otros recursos. Y aquí tenemos una librería presencial.h. Se crea una clase llamada presencial que hereda de estudiante y esto será una herencia pública. Así que la clase presencial hereda a nombre y código y crea sus propios atributos. Y va a ser trabajo, la calificación de trabajos y el examen, la calificación de examen. Y seguimos con un archivo fuente llamado presencial CPP. Este archivo implementa las funciones declaradas en presencial.h y la clase presencial hereda de estudiante, por lo que se utiliza los atributos nombre y código y agrega sus propios atributos trabajo y examen. Y usa constructores con herencia como estudiante para inicializar los datos del estudiante como las calificaciones. En el archivo distancia.h, que también es una biblioteca creada por nosotros, primero pues este crea una clase llamada distancia y presenta a un estudiante que estudia de forma virtual o a distancia. En este caso va a ser a distancia. Y aquí sería estudiante los atributos
nombre y código. Y se crean los atributos propios que van a ser tareas y los proyectos, que son las calificaciones de las tareas y proyectos finales. Entonces el programa deberá diferenciar entre estudiantes presenciales y a distancia con características diferentes. Y tenemos nuestro archivo de distancia CPP. Este archivo implementa la clase distancia que crea estudiante a nombre y código. Y crea sus propios atributos, los cuales son tareas y proyecto. Y creamos una biblioteca que se llama registro.h. Y esta tendrá una clase llamada registro y este se encargará de manejar información o cálculos relacionados con los estudiantes. Y tenemos un atributo que se llama tipo para identificar el tipo de estudiante, ya sea presencial o a distancia. Y se definen dos funciones que vamos a tener: la definitiva presencial, que este calcula o muestra la nota definitiva usando trabajos y exámenes, y tenemos definitiva a distancia, que calcula o muestra la nota definitiva usando tareas y proyectos. Y el comportamiento exacto de estos dos métodos se verá en su archivo CPP, que tenemos registro.cpp. Esta clase se encarga de calcular y mostrar la nota final de un estudiante dependiendo de su tipo. Entonces, si es presencial, calcula la definitiva de los trabajos más el examen entre 2. Y si es a distancia, calcula la definitiva de tareas y proyectos entre 2. Para recordar, el tipo se controla con el atributo tipo, ya sea presencial o a distancia. Y además se usa la herencia indirecta porque depende de clases que también se derivan de estudiante. Y por último, creamos un archivo fuente para la función principal main, y este controla todo el flujo del registro de un estudiante pidiendo datos, creando objetos y mostrando resultados. El main es el punto de entrada del programa donde comienza y termina la ejecución. Entonces, ¿qué hace el archivo principal main? Primero importa las clases necesarias, lo que permite usar las clases definidas en otros archivos. Declara las variables, allí se guardan los datos que el usuario va a ingresar, como el nombre, el código, la modalidad y las notas. Pide los datos al usuario, crea un objeto llamado registro, y el cual calcula la nota definitiva según el tipo de estudiante, verifica el tipo de estudiante, calcula la nota definitiva y el resultado se imprime en la pantalla, y aquí se finaliza el programa. Y aquí a continuación vamos a mirar cómo pues se va a depurar el programa. Pues le damos compilar, vemos que no nos marca ningún error y acá nos dice que ingrese el nombre del estudiante. Importante, acá porque pues dice que todos los datos en minúscula, porque si yo le pongo una mayúscula, no me va a dar las notas. Entonces, código del estudiante, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongámosle con mayúsculas, ¿no? Presencial, nota de trabajos. Entonces venimos y observamos la nota de los trabajos. Es 2.3 y el examen 3.6. Y mira que acá no nos marca pues nuestra nota definitiva, que es lo que nosotros queremos saber. Entonces, pues vamos a volver a compilar nuestro programa y vamos a escribirlo todo en minúsculas. Entonces decimos que el nombre de estudiante es Philly, luego estudiante es U, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos pregunta qué modalidad es. Nosotros le decimos que es presencial. Ojo, en minúsculas. Ingresa los otros trabajos. Acá otra nota importante. Yo no le puedo poner coma porque si no, no se me va a compilar el programa. Debe ser punto. Y nos decía que la nota era 2.3. Y la nota de trabajos la de examen 3.6. Y tenemos que su definitiva es 2.95. Y ahora vamos a ver las notas de Phil. Me equivoqué de nombre. Bueno, pongámosles James acá. Vamos a decir que el código estudiante es U, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ella es bueno, él es de presencial, pero pues vamos a suponer que es de distancia. Y los trabajos es 3.2 y 2.8. Y acá nos da que la definitiva de ella es de 3.